Magistrada Ureña, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, honorable presidente, y buenas tardes a cada uno de los miembros de este Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, recordarle que tiene 5 minutos de exposición libre. Si no completa su idea en 5 minutos, tiene 2 minutos adicionales. Pasado ese tiempo, entonces pasamos a la ronda de preguntas que harán los miembros del Honorable Consejo de la Magistratura. De acuerdo. El tiempo comienza a correr, puede hacer uso de la palabra. Sí, como usted ya dijo mi nombre, yo soy Miguelina Ureña Núñez, jueza de la primera sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito, de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Tengo 20 años de carrera judicial. En mi currículum, de manera muy breve, ustedes pueden ver en depositados los documentos que tengo 4 maestrías, una de ellas en Derecho Constitucional, concentración, jurisdicción constitucional. Me he dedicado a los estudios, tanto civiles como constitucionales. Me he desempeñado por carrera judicial, estuve en primera instancia por 16 años y ya tengo 4 en la Corte de Apelación. ¿Por qué pasar de lo civil a lo constitucional? Porque en mi función jurisdiccional en primera instancia me vi involucrada con la justicia constitucional a través de la acción de amparo de constitucionalidad. Para el año de 1999, que aún no teníamos una ley de amparo, tuve el privilegio de tener de los primeros amparos de la República Dominicana. Y ese apoderamiento en una figura jurídica que empezaba a hacerse vigente, o por lo menos a hacerse sentir en la República Dominicana, me tocaron esos primeros amparos y me obligó al estudio del derecho constitucional, específicamente a la acción de garantía de los derechos fundamentales. Entonces, en la Escuela Nacional de la Judicatura, llamaron a algunos jueces que tenían esas primeras experiencias para que hiciéramos un manual de cuál sería el procedimiento adecuado para los procesos de amparo, porque no teníamos una regulación expresa. Entonces, tuve el privilegio de hacer un manual, un libro llamado Recurso de Amparo para esa época, que tenía por finalidad orientar a los jueces en el correcto procedimiento en materia de amparo, a fin de que no se desnaturalizara o se pudiera confundir o aplicar con los derechos orgánicos naturales, es decir, un procedimiento ordinario. Por ello, empecé a especializarme en la materia, hicimos ese primer libro, luego impartimos muchísimos talleres por la Escuela Nacional de la Judicatura y también a través de la Cámara de Diputados en la formación de lo que es el procedimiento en materia de amparo. A tal manera que también he tenido publicaciones en este tema, he escrito sobre las medidas cautelares en materia de amparo, también, y recientemente, en esta misma semana, se puso en circulación la segunda edición de lo que es la acción de amparo. Actualmente también curso un doctorado en Derecho en la Pucamaima, en que el tema de tesis doctoral es sobre la responsabilidad por afectación a los derechos fundamentales. Realmente para mí, cuando se aplican justicia constitucional, uno tiene esa ventaja, ese privilegio de hacerle saber a los ciudadanos dominicanos que sus derechos no son puras letras, que los derechos existen y que hay gente que estamos ahí para garantizarlos. Quedo a su disposición para las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes, magistrada Ureña. Buenas tardes. 2 preguntas que ojalá puedan ser breves. En primer lugar, en nuestros archivos, en nuestras investigaciones, encontramos que en septiembre del año 2006 usted fue sujeto a un proceso interno ¿Disciplinario? Disciplinario. Sí. Si pudiera, por favor, ahondarnos un poco, sé que tuvo buenos abogados, amigos en defensa suya. Pero si pudiera abundarnos un poco sobre el tema, sería oportuno en virtud de la fiel responsabilidad que usted pudiera ser sujeto como miembro del Tribunal Constitucional. Con muchísimo gusto le explico. Esa fue una acusación injusta, completamente arbitraria de una persona que por una decisión que tuvimos en el tribunal, que no permitimos el aplazamiento de una venta en pública subasta a raíz de un embargo inmobiliario,
puso una querella de que nos habíamos confabulado con la parte persiguiente en el proceso por dos motivos. El primer motivo era porque nosotros no habíamos suspendido la audiencia. El segundo motivo fue porque entendíamos que habíamos vendido por un precio muy por debajo al valor del inmueble. Todo el mundo sabe que en materia inmobiliaria el precio lo pone el persiguiente. Todo el mundo que conoce la materia lo sabe. De modo que no se justificaba que eso fuera una causa de juicio disciplinario. No obstante, con responsabilidad aceptamos y a juicio disciplinario nos defendimos personalmente y terminó el proceso con una sentencia de absoluto descaro porque no habíamos cometido ninguna falta. Muy bien. Una segunda pregunta, si es posible, ya en materia de derecho constitucional. Y del buen funcionamiento de la justicia. Hay uno de los argumentos que inclusive comentado en el día de hoy en las redes sociales al que sigo, que he participado, la posibilidad de compartir con nosotros algunas inquietudes, es que la justicia dominicana y el Tribunal Constitucional también se ha dado la tarea de que existe un procedimiento aleatorio de asignar los casos que le son llevados, entregados o apoderados. El Tribunal Constitucional no es ajeno a esa modalidad. Sin embargo, no siempre la celeridad con la que se conocen los casos que son apoderados se da. Y eso genera en los usuarios del sistema algún nivel de, vamos a decir, de insatisfacción. Le pregunto, de ser usted electa jueza del Tribunal Constitucional, ¿cómo ayudar o cómo colaborar a superar esa dificultad que se genera usualmente en ella, en la medida en la que los casos no se le da, vamos a decir, la más oportuna atención? Bueno, hay una propuesta de uno de los jueces del Tribunal Constitucional de que a lo mejor sería posible dividir el Tribunal Constitucional en salas, con la finalidad de que justamente más personas al mismo tiempo conozcan diversos casos, justamente por la dificultad que puede crear el quórum para tomar una decisión. Quizás esa sería una modalidad interesante, aunque tendría el pequeño dificultad de que se pudiera provocar entre una sala y otra criterios diferentes, y eso sería realmente, hay que evitar la posibilidad de que una misma sala de un mismo tribunal se pudieran hacer sentencias con criterios diferentes, aunque también existe la modalidad de que cuando una sala no comparte el criterio de otra, pudiera entonces convocar al Pleno para que antes de dar la decisión se llegue a un consenso y evitar que hayan decisiones contradictorias o de alguna manera no interpretadas en la misma forma. Quizás si clasificamos las salas pudiéramos agilizar un poco más los casos. Otra manera pudiera ser las especializaciones a lo interno del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, tenemos 13 magistrados y que algunos de ellos pues entonces se concentren específicamente en los casos de un tipo de infracción constitucional y otros se especialicen en el control, por ejemplo, concentrado de constitucionalidad, el control preventivo, y a lo mejor en la medida en que se especializan van a facilitar las decisiones. Eso pudiera ser una vía de solución porque necesariamente cada vez llegarán más casos al Tribunal Constitucional. Y entonces hay que buscar la manera de que la justicia, como se ha dicho siempre, una justicia tardía, inoportuna, es una justicia realmente que no responde a su finalidad. Muchas gracias. Magistrado Soto. Miguelina, yo supongo que usted se refiere cuando contesta la pregunta del senador a una futura modificación constitucional. Necesariamente. Ya que la condición es bien clara en cuanto al quórum y a la toma de decisiones. Es decir, que dividir en sala y tomar decisiones diferentes, hay que modificar la Constitución para esos fines. Bueno, quizás no necesariamente modificarla, porque pudiera ser por la ley orgánica, la que habría que modificar sería la ley orgánica, porque aún no estoy diciendo
que necesariamente no haya un quórum para llegar a esa decisión. Pudiera ser, una modalidad bueno, si decimos que hay que variar el quórum, sí, habría que modificar la Constitución. En eso usted tiene toda la razón. Pero si pudiera ser una vía de especialización a lo interno y que luego la decisión se lleve a un quórum, entonces a lo mejor no habría que modificar la Constitución. Bueno, esa era una pregunta con respecto a la respuesta que usted dio porque me dejó un poquito preocupado. Mire, la pregunta realmente mía es, en los casos del principio de supletoriedad que establece el artículo 7, Ajá. ¿cuándo el tribunal puede suplir de oficio? En los procesos, en los recursos de revisión de decisiones judiciales, en los procesos de revisión de amparo, en los procesos de acción directa, ¿o siempre puede suplir de oficio? Por favor. Cuando la supletoriedad tiene que ver con la norma preferentemente aplicable, le corresponde de oficio hacerlo, siempre. Porque el Tribunal Constitucional lo que tiene que procurar es que se aplique correctamente la Constitución y va siempre a buscar la norma idónea o la norma más favorable. Cuando se trata del recurso, de la acción de amparo, en este caso va a aplicar la que sea más favorable al justiciable, con el objetivo de que a través de una norma más favorable pueda darse una verdadera protección a los derechos fundamentales que se dicen que se han conculcado en perjuicio de esa persona. Gracias. Diputada Castillo. Sí. Buenas tardes, Muy buenas señora tardes. Miguelina Ureña Núñez. Debo decir, antes de hacerle la pregunta, que entiendo, comprendo y estoy de acuerdo con que el respeto a la ley, a la Constitución de la República, y que entiendo también lo que es el derecho a la propiedad privada, pero también con ello el derecho que tienen todos los dominicanos y dominicanas de tener un techo. Y el Estado es responsable de esto, lo cual pues tenemos que preservarlo todos y todas. Resulta que, igual que en otras partes del país, en la provincia de Santo Domingo se producen muchos desalojos compulsivos y abusivos. Estos desalojos simplemente afectan a los desalojados. Mientras hay una inducción inadecuada, lo hacen en la madrugada, sin previamente haber hecho los procedimientos del lugar, y muchas veces hay una afectación física, en la emisión de violencia física, y muchas veces también los desalojados reportan que son extraídos o enajenados sus bienes. Y todo esto, pues, simple y sencillamente no existe ningún tipo de protección en cuanto a estos casos. Y me gustaría saber cuál es la opinión suya cuando nosotros vemos que se violentan todos los derechos de esas personas en este tipo de inducción por parte de las autoridades competentes. Y yo hago mucho hincapié en esos desalojos de madrugada, que eso es catastrófico y que también afectan la integridad física de las mismas. Bien, comienzo con decirles que el mismo Tribunal Constitucional se ha referido varias veces a que aún fuera de toda jurisdicción, aún fuera de todo proceso, todo comportamiento, toda actuación debe ser hecha en respeto al debido proceso. Correcto. Entonces, para usted desalojar aún a una persona que esté ocupando ilegalmente, debe hacerlo por las vías legales establecidas. Debe existir una orden de desalojo y debe ser preavisada a la persona con respecto a ese desalojo. Si se han violado derechos de integridad física, entonces la persona tendrá, el agresor, que responder penalmente, porque eso ya es un delito con respecto a la integridad física de la persona, la agresión es la violencia, donde la persona agresora tendrá que responder a título personal por esa agresión. Con respecto a la ocupación, hay que ver entonces si la persona había ocupado con derechos o sin derechos. Eso no justifica que se haga de madrugada. Claro, porque que no. aún yo esté teniendo una ocupación ilegal, a mí hay que preavisarme sobre eso y hay que notificarme ese desalojo. Y debe haber una autoridad que haya ordenado el desalojo. De modo que nunca se va a justificar que porque yo esté ilícitamente ocupante, me tenga que violentar mi integridad ni la forma en que se hace, porque se violenta el debido proceso.
Entonces, con respecto ya al derecho de propiedad, hay que tener en cuenta si la persona era titulada o no era titulada en esa ocupación, que genera entonces otro tipo de protección. Si la persona no era titulada, pues naturalmente, aunque ha habido, digamos, un daño, porque me han sacado de esa ocupación, no es un daño reparable, porque el daño reparable es aquel que se tiene con legitimación. De modo que no daría lugar, entonces, a ningún tipo de reparación si mi ocupación era ilegal. Pero aclaro, eso no justifica la agresión bajo ningún concepto, porque estamos hablando de un derecho fundamentalísimo como Claro. es la integridad física. Muchas gracias. Magistrada, muchas gracias por su comparecencia y mucha suerte. Gracias a ustedes también.